Listo, chiquillos, ya estoy grabando, así que vamos a comenzar con esta tercera versión. Bueno, bienvenidos a esta nueva versión del podcast de Nomad, de nodos de manufactura distribuida. En esta sesión quisimos abordar una temática que nos parece súper interesante. Quizás las podemos llamar como esta neoartesanía, ¿ya? Este revivir del tema artesanal, del tema de los oficios también, y del interés no solamente de los especialistas o los expertos, los creativos, que quizás están mucho más cercanos a este mundo, sino también por parte de personas comunes y corrientes o gente que se dedica a otros oficios, otras disciplinas y que ven en esto algo relevante. Y para eso quisimos invitar a dos súper invitados ¿ya? Para conversar sobre este tema. Así que ahí te doy el pase, Ángel, para que los puedas presentar. Súper, gracias. Bueno, siempre tenemos invitados con gran contenido y esta no es la excepción, al contrario. Tania Salazar, ella es diseñadora de la Universidad Católica, con estudio en especialización en turismo cultural, cooperación cultural, políticas sociales e innovación pública en distintas instituciones, en Chile y fuera, con una vasta experiencia laboral en distintas organizaciones privadas, comunitarias, ONGs, entre otras como también el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su área de fomento a cargo de la coordinación de áreas de artesanía, como responsable de la Secretaría Ejecutiva del Fondart y como asesora de contenidos en tareas de gestión, coordinación y planificación para el gabinete del ministro. Es fundadora de la plataforma cultural colaborativa Artesanos en Feria y se desempeña actualmente como coordinadora de programación y extensión de la Fundación Corp Artes. Bienvenida, Tania. Gracias, Ángel. Hola. Jorge González, por su parte, diseñador de vestuario del Duoc UC, con estudios en especialización en calzado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Quienes saben mucho de buen calzado, obviamente. Certificado en ecodiseño por la Penuma Orplac ONU. También tiene un, pues, a ver si lo digo bien, es Speaker Essentials and Fit de la Universidad Estatal de Nueva York, con una vasta experiencia laboral como diseñador o asesor también para empresas como Modulab, Rodrigo Alonso, Cruza, Guante, Gacel, Codelco, entre otros. Docente por más de 10 años en la Escuela de Diseño de Duoc UC, impartiendo cátedras de diseño de vestuario, diseño industrial, investigador de programas de investigación aplicada del Duoc UC, mentor también en el Centro de Innovación de la Municipalidad de Providencia, desde los inicios de sus programas de apoyo a pymes y miembro del Comité Técnico del Instituto Nacional de Normalización. Bienvenido, Jorge. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Perfecto. Adelante, don Rodrigo. Muchas gracias a los dos. Tremendo currículum. Ángel se quedó casi sin aire de leer tan extensa descripción. Bueno, chiquillos, lo quisimos invitar a ambos. Tengo la impresión de que pueden tener dos puntos de vista distintos. Tania, por un lado, quizás más desde el punto de vista de la artesanía, desde la artesanía también desde un punto de vista tradicional, si podemos llamarlo así. Y Jorge, quizás más desde el punto de vista de los oficios, ¿ya? Ahí me pueden corregir si quieren, da lo mismo, ¿ya? Pero creemos que hay dos puntos de vista que vienen de ámbitos distintos, pero que convergen hoy en día. Y lo primero que me gustaría que conversáramos es sobre este fenómeno, porque claramente esta vuelta a los oficios, este interés por aprender, este interés por desarrollar negocios también, tanto, bueno, creativos, diseñadores, arquitectos o gente de otro ámbito que empieza a emprender con productos que tienen esta frase se repite, ¿cierto? Hecho a mano, handmade, y que empieza a ser como algo valioso. Entonces al final algunos significados empiezan a cambiar en el tiempo. Quizás hace 30 años atrás lo artesanal hecho a mano era mirado de otra manera, ¿cierto? Versus los productos importados. ¿Qué opinan ustedes de este fenómeno que ha estado ocurriendo y que hoy en día está bastante consolidado?
Cualquiera de los dos, pues. Adelante. ¿Quién empieza? Eh, bueno, eh, mira, Rodrigo, yo creo que tú dices que está consolidado, ojalá sea así. Yo también creo que este año especialmente, pero quizá un fenómeno que ya se venía dando, ¿ah? De volver a mirar el tema del hecho a mano, pero también de los oficios, no tanto como en el valor de que solo, o sea, no tanto mirando el valor de que solo está hecho a mano, porque la verdad es que cada vez el cuestionamiento de si se usan o se usan otras herramientas y todo eso ya avanza. O sea, claramente sabemos que las artesanías y los oficios tienen que adaptarse de alguna forma a los tiempos. Lo que veo yo es que además de lo hecho a mano, hay otros valores que se han añadido a la percepción de lo manual o de los oficios, y eso es lo que también ha atraído el interés de más personas y también quizás de las generaciones más jóvenes. O sea, el tema de la sustentabilidad, el tema de los territorios, el tema también de esto de quizás esto de ir más lento, ¿cierto? De vivir más lento, y que ahora también con el encierro se hizo mucho más evidente, de obligarnos a mirar lo local, porque nos vimos en un minuto también, incluso con la manera de abastecernos totalmente distinta. Entonces creo que, que lo que ha hecho este fenómeno, como le llamas tú, es justamente sacarlo de solamente el valor de lo hecho a mano, porque en esa perspectiva incluso podemos quedarnos en las manualidades y no solamente en los oficios. Entonces creo que por ahí va un poco esa oportunidad que podríamos ver en, como le llamas tú, en la artesanía o incluso en los oficios, que yo también estoy mirando un poco más desde ahí y mirando también más los cruces. Yo creo que por ahí va también la oportunidad de, pero ahí dejémoslo para conversar más adelante para saber ahí la opinión de Jorge. Sí, súper. Mira, yo creo que el oficio tiene un valor súper importante, pero dentro del relato, y el relato del oficio es el que lo pone en valor y genera un producto que es completamente nuevo para las personas. Tal vez es el mismo producto que hacían siempre y que tuvieron acceso siempre, pero como cambiamos el relato, este producto fue puesto en valor y bajo ese mismo punto de vista la gente lo empezó a apreciar. Básicamente contamos la misma historia de otra manera, y creo que por ahí va. Ahora, esta como, esta como moda por los oficios, por el rescate de los oficios, eh, creo que, claro, ahora el COVID lo trajo como a su punto más cúlmine. Es un proceso igual bien lento. Tengo recuerdos de estar en distintas conversaciones con Laura Novik, por ejemplo, no sé si lo ubican, donde hablábamos de la globalización, de un concepto que trataba de hablar desde lo global hasta lo local y cómo unirlo. Y ya por ahí, por el 2012, dentro de la Escuela de Diseño del Duoc, yo empecé con un proyecto que se llamaba Oficios, así literal, que en ese momento era como bastante loco y era una locura que creyeron en mí y lo empezamos a desarrollar de a poco y empezamos a trabajar y empezamos a crear dentro de la universidad, dentro de la academia, como esta gestión hacia el oficio y este valor agregado que tenía el oficio. Entonces, siento yo que, claro, COVID nos adelantó las cosas y eso hizo que todo este camino que veníamos sembrando desde Laura Novik por ahí por el 2007, ya por fin pudiera explotar y ver a la luz y que la gente realmente lo validara y entendiera su valor agregado. Creo que por ahí podría ir. Sí, bueno, es súper interesante como el fenómeno eh, que ha exigido esta cuarentena. Eh, bueno, Tania mencionaba la sustentabilidad. Eh, y qué pasa cuando entendemos la sustentabilidad de las capacidades locales. Eh, y justamente cuando pasa que no puedes importar algo, no puedes importar un producto y tienes que resolverlo localmente. Lo que pasó con el tema de las mascarillas, que es algo como tan simple, pero un fenómeno súper complejo, Sí. donde Estados Unidos corta el abastecimiento de 3M para otros países y tienes que resolverlo por tu cuenta. Eh,
Y ahí empiezan a aparecer los cuestionamientos acerca de cuáles son las capacidades locales que tenemos. Entonces, bueno, es interesante el fenómeno desde el prisma, como tú hablabas, Jorge, de la moda que empieza a surgir, de este interés, este gusto, este deseo por consumir de cierta forma, comprar de cierta manera, a finalmente una forma distinta de mirar el desarrollo, que son Claro. como... Oye, ahí yo le quería preguntar a Jorge, que está cercano al mundo de los zapatos. Leí ahí un artículo en redes sociales en torno a este fenómeno de zapatos eh, eh, hechos en Chile de autor, por así decirlo, ¿Ya? que compite bien fuerte con Ujú. la industria de zapatos chinos, por así decirlo, Sí, y se abren un nicho, se abre un nicho, se abre una oportunidad de negocio, una oportunidad para crear valor, para crear puestos de trabajo, etc. claro. ¿Cómo ves ese fenómeno? Si nos pudieses contar un poco de ello y cómo eventualmente ese fenómeno que ocurre con ese producto específico, se podría extrapolar a otras industrias en Chile. Ya. Mira, ese fenómeno en específico es bastante interesante. Yo me titulé por ahí por el 2005, 2006 y soy de abuelo zapatero. Entonces como que tenía el bichito ahí desde siempre y la sangre tira y es algo que uno no puede hacer nada contra eso. Y nada, quise especializarme en zapatos y empecé a ir al barrio Victoria, que era lo más cercano que yo tenía a mano. Y me empecé a encontrar con la negativa de los artesanos del barrio Victoria. Artesanos que pensaban que si me enseñaban algo, después yo les iba a quitar el trabajo, o que no me tomaban en consideración porque yo era un simple chiquillo, diseñador, que quería hacer algo que ellos nunca habían hecho. Fue una negativa bastante compleja hasta que me tuve que ir a estudiar a Buenos Aires. No me quedó otra opción. eh, y allá me especialicé en la Universidad de Buenos Aires. Y cuando vuelvo, armo una asignatura para la Escuela de Diseño del DUOC, que era la asignatura de diseño de calzado. Y me tocó ir puesto por puesto en el barrio Victoria a convencer a todos estos señores, artesanos, vendedores de insumos, eh, que por favor atendieran a mis alumnos. O sea, tuve que ir a suplicar básicamente y que por favor atendieran a las mujeres, porque la industria artesanal del zapato es una industria muy, pero muy machista y sigue siendo muy machista. Entonces, desde ahí empezamos a ver cómo la academia podría afectar y cómo podríamos hacer que esta industria, que en ese momento estaba súper colapsada por las importaciones chinas, y donde, claro, la única como consigna de batalla que tenían era que sus zapatos, como eran de cuero, no eran hediondos, y de esa manera un poco peleaban la batalla desde el barrio Victoria, pero nunca entendiendo que el diseño era el valor agregado con el cual podrían solucionar su gran problema. Entonces nosotros desde la academia empezamos a crear estos nuevos diseñadores, un proceso que partió en el 2009, y empezamos a hacer capacitaciones en las noches, código Sense, etcétera, y empezamos a capacitar a diseñadores dentro de empresas, Coloqui, Maui, qué sé yo, que no tenían los conocimientos dentro del diseño de zapatos, pero que sí, eso sí, diseñaban los zapatos. Y ahí también empezaron a aparecer distintos diseñadores o arquitectos que querían empezar a armar sus propias marcas de zapatos. Y empezamos de a poco a crear una industria que se estaba muriendo y la empezamos a levantar, pero siempre entendiendo nuestro rol como academia. Y nosotros entregando los conocimientos para que estos alumnos después pudieran desarrollarse de manera individual y empezaran a crear marcas. Así fue como empezamos a desarrollar este proyecto, que ya lleva 11 años, creo, que ha tenido cosas súper buenas, súper importantes. El barrio Victoria, de hecho, se sustenta ahora por los diseñadores pequeños que están empezando a hacer sus producciones. Cada vez hay menos artesanos porque se están muriendo y cada vez empiezan a llegar más artesanos peruanos que vienen con una formación bastante importante dentro del oficio. Entonces, claro, lo que tú ves ahora como el resurgimiento de
esta zapatería de autor que está logrando competir contra el zapato chino, básicamente es un trabajo muy largo, con mucho sudor. Por ahí con Rodrigo trabajamos juntos en un proyecto también para poder levantar un poco el barrio con Saber Hacer. Y es interesante cómo después de tanto tiempo y cómo casi que nosotros, asumiendo el rol del Estado como política pública, logramos repercutir en un área de esa manera. Tienes que pensar que el consumo per cápita de calzado en Chile es de 4,8 pares por persona. O sea, si pensamos eso y lo multiplicamos a los 18 millones de habitantes que tiene el país aproximado, es una industria gigante que está súper desvalida por faltas de políticas públicas. Entonces, claro, nos pasa ahora que tuvimos problemas con las fronteras, las exportaciones, ¿cierto? Las importaciones, y la gente empezó a ver que por Instagram se podía encontrar con un zapatero de autor que se iba a demorar 2 semanas en entregarle el zapato, versus todos estos zapatos que estaban viajando y que estaban parados en la frontera. Entonces, claro, yo encuentro que en nuestro caso, o en el caso de los oficios, el COVID fue como un arma, un acelerador, un catalizador de todo lo que veníamos trabajando. Entonces, nos ayudó demasiado, y conversando con zapateros que son exalumnos míos, o que los he mentoreado, o cosas así, están todos con números muy positivos en sus ventas. Han sido su mejor año de venta desde que partieron. Entonces, eso es un súper buen indicio, y la gente también está ya empezando a tomarle el gustito al zapato artesanal. Eso te lo puedo contar como a modo de experiencia. Es como más o Sí. menos lo que yo veo. Oye, y ahí, Tania, tomando lo que dice Jorge, desde la política pública, ¿cómo ves tú que es posible o factible, y en qué otras industrias, replicar este fenómeno que ocurre con el zapato en Chile? Mira, tuvimos una oportunidad bien interesante cuando se diseñaron las últimas políticas, que fue hace 2 años, que de hecho se hizo la primera en el Ministerio de Cultura, la primera política del diseño, y se hacía la segunda de la artesanía, de haber cruzado, de haberlas cruzado y haber trabajado más transversalmente, porque aquí en lo que tiene el caso que está contando Jorge, por ejemplo, de los zapatos, hasta el día de hoy, a mí hace poquito me llamaron y me dice, oye, el zapato es artesanía, el que hace zapato es artesano. Entonces, la política pública, bueno, como generalmente pasa, va más atrás de lo que van pasando las cosas, tiene que ponerse al día. Entonces tú todavía ya encuentras en cultura, hablemos de cultura, si es que hablamos de los oficios y todo este como valor agregado, eh, todavía está viendo muy disciplinariamente y muy separadas las áreas. Entonces, un proyecto como el que cuenta Jorge, ya lo toma diseño o lo toma artesanía, y no son capaces de quizás de las ambas áreas trabajar en conjunto para temas que se cruzan todo el tiempo. Si lo vemos desde el fomento productivo, que tiene que ser así porque son pymes, porque son empresas y todo, y generalmente también tiene mucho tope con lo que tiene que ver con las cosas tributarias, con los puntos de venta, con los lugares de exhibición. Como son productos que ya tienen otro valor, claro, las ferias funcionan muy bien, son ferias especiales. Entonces, la verdad es que ojalá, y no sé, hoy día yo le comentaba a Rodrigo, esta semana se hizo el encuentro Check, no sé si han visto alguna de las cosas de economía creativa, y es tan disciplinar también el enfoque que tiene cuando tú esperas que la economía creativa por lo menos te permita cruzar instancias, aún más cuando los oficios, como vemos, se cruzan no solo con el diseño, sino que con otras disciplinas. A mí me ha tocado verlo con las artes escénicas, con las artes visuales, con la misma arquitectura. Entonces, creo que están muy atrás, y creo que ahí, como pasa generalmente, como te decía, en las políticas, va a haber que, ojalá en la próxima mirada, el Estado se modernice un poquitito en ese sentido, y vea en estas propuestas la posibilidad no solamente de generar empleo, de una microempresa, de un emprendimiento, que son conceptos que están dando vueltas, sino que también es agregar valor. Porque lo que habla Jorge, cuando tú, claro, cuando alguien ve y dice, me compro un zapato hecho acá, que además es más bonito, que está hecho como a mí me gusta, que es distinto,
me va a durar más. Entonces también está esta conciencia de no estar comprando basura, porque al final pasa mucho también con la ropa que uno compra y las cosas no le duran. Y también empieza a pasar lo que pasaba antes, y al final es volver a que también empieza a parecer como útil el tema del servicio. O sea, alguien que sabe arreglar zapatos o que sabe remodelar cosas, también empieza a ser útil. Entonces, si yo tengo algo, ya no lo boto, lo arreglo, lo reparo, lo transformo. Entonces, es algo que también, en el caso mío, he visto que los artesanos están teniendo también que ser conscientes de que no solamente su trabajo es hacer cosas y hacer objetos y hacer productos, sino que también su valor está en el conocimiento que tienen y en prestar ese servicio también muchas veces para eh, arreglar, reparar o transformar. Entonces, nada, años luz. Uno lee las políticas y algunas cosas que sí pueden aparecer, pero lamentablemente, creo yo, el cruce no se hizo y ahora lo están haciendo las mismas organizaciones y las mismas personas. Al final, en la vida real, eso pasa igual. Interesante como el concepto que planteas tú del cruce y de esta mirada segmentada que hemos tenido del fenómeno. Eh, y que también se transfiere al lenguaje. Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar en esta temática, investigando, en inglés simplemente hablas de craft, pero en Claro. español haces la distinción de artesanía u oficio, y como que el mismo lenguaje también nos hace separar la mirada al fenómeno. El arte Y popular, el arte popular, las manualidades. las manualidades, claro, claro. Bricolaje. Claro. Hay un montón de conceptos asociados que a veces no es tema. Y sería interesante como analizar de qué manera podemos mirar el fenómeno y trabajarlo de una manera más bien transdisciplinaria. Bueno, de hecho en esta conversación habemos 3 diseñadores y una persona de los negocios. Pero por supuesto hay mucho más interesados. Aparecen Claro. arquitectos también, aparecen periodistas. Recuerdo un artículo de La Tercera cuando estaba haciendo la investigación, por ahí el 2013, que decía la vuelta a los oficios y, no sé, el ingeniero que ahora es zapatero, la periodista que ahora hace zapatos. ¿Cómo creen ustedes que la mirada transdisciplinaria puede ayudar a poder proyectar este fenómeno? Y que se pueda introducir en temas como políticas públicas, fomento productivo, cultura, pero no de una mirada segmentada, sino que de una mirada quizá un poquito más unificada. Mira, yo frente a eso tengo una percepción que tal vez podría funcionar. Es que, básicamente yo creo que el problema que tienen los oficios es el mismo problema que tuvo la bicicleta cuando salió el comercial de televisión Cómprate un auto Perico. Creo que pasó exactamente lo mismo. En dictadura, todo lo que era artesanal correspondía a gente de izquierda, comunistas básicamente, viéndolo desde Claro. el perfil dictatorial del momento. Entonces estaba bien difícil acercarse a los oficios. Eh, los zapateros, que tenían un sindicato muy fuerte, fueron todos acabados. Y entonces, desde ese proceso político, social para nosotros, siento que fue el que marcó esta forma de mirar el oficio y lo transformó en algo de hippie, en algo de volado. Y como que yo recuerdo haber crecido como escuchando eso constantemente. Entonces, si hay como un manejo comunicacional que pueda fomentar el oficio, yo creo que eso nos podría ayudar, como desde las áreas de las comunicaciones, o que en las universidades, en ingeniería, empezaran a ver, en ingeniería comercial básicamente, o en administración y negocios, que empezaran a ver empezar a ver a los oficios como un valor agregado para poder desarrollar un buen producto, desarrollar un buen sistema de ventas, un canal de distribución, y no formarlos para trabajar para grandes corporaciones, ¿cachai? Como que también como que me pasa un poco desde ahí, como conversando con ingenieros comerciales de distintas universidades, como que son muy pocas en las que les hablan directamente desde los oficios, como que los tienen preparados para trabajar en un banco, trabajar en una empresa muy gigante,
y no desde cómo trabajar con el artesano. Entonces, claro, pues ahí aparecen españoles, y hay una española que es muy buena, que tiene un libro súper importante sobre economía para artesanos, y que empiezan a enseñarnos las cosas, nos empiezan a mostrar que se puede hacer de la otra forma. ¿Sí? Creo que por ahí Hay, va. hay también, bueno, te repetía también porque el fenómeno también de la artesanía hace, previo al Consejo de la Cultura y todo, está alojado institucionalmente en Cercotec, ¿cierto? Entonces se veía totalmente desde el fomento productivo, con las iniciativas que tenía la Chile con el Museo Popular, la Católica con la feria. Cuando pasa a cultura, cuando pasa al Consejo de la Cultura y se crea el área, entonces tú dices, sí, la artesanía, en el fondo los oficios son cultura, ¿cierto? Al principio es muy ligado al patrimonio. Y después empieza a pasar esto como no, sabes que también es fomento productivo, es economía creativa. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque en las políticas públicas y viendo también lo que se hace con las otras artes, y ahora la tendencia ha sido full, que ya podríamos entrar en esa conversa, pero como el tema de la formación de público, ¿cierto? Cómo sensibiliza a las personas en todas las artes para acercarse a ellas. Entonces, generalmente, escénicas tiene un trabajo muy fuerte, audiovisual, entonces mucho trabajo con los públicos, y se habla de público, incluso en la artesanía tú no hablas de público, tú hablas como del que te compre, ¿cierto? El cliente, de la feria. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar ahora? Tú dices, bueno, la feria también es un espacio cultural, es un espacio de intercambio y aprendizaje. Yo también tengo que enseñarle a la otra persona, y un poco lo que dice Jorge. La artesanía y los oficios trabajan con muchas disciplinas cruzadas, la salud, la educación, hay profesionales de todo tipo que se pueden dedicar a ella o pueden ser también público de la artesanía. Pero creo que recién, y a lo mejor el fenómeno de ahora del encierro y el fenómeno de las redes sociales, donde las personas, lo que decías tú, Jorge, querían aprender a hacer zapatos y la gente no enseñaba. Y eso no fue solamente con los zapatos. Hay muchos artesanos también más tradicional que era muy celoso de enseñar lo que sabía. Ahora con las redes eso es totalmente, tú te metes y encuentras talleres, cursos, tutoriales, de todo. Entonces eso no significa que toda la gente se vaya a dedicar a ser artesano, a vivir de los oficios. Pero si yo aprendo y sé lo que cuesta, y sé cuánto me demoro, y sé lo que puedo lograr, claramente mi apreciación sobre esas cosas va a ser distinta. Y mi sensibilidad y mi acercamiento también a los oficios va a ser distinto. Entonces creo que ese cambio de switch, que todavía estamos en eso, o sea, por lo menos ha sido también un poco mi reflexión en este último tiempo, es cómo le cambiamos también tanto a la persona que se dedica a los oficios, pensar en el otro como en un público, no solamente como un cliente. Entonces yo también me presento, como decía Jorge también, con otro discurso, con otro relato, con una narrativa distinta, y también cómo las personas entienden a los oficios como un arte más, y se acercan a ello, y las instituciones culturales y los programadores culturales no solamente piensan en el teatro, en la danza o en las artes visuales, sino ¿por qué no también yo puedo programar oficio? Entonces ahí tú vas sensibilizando, y más allá de meterlo en la malla, como dices tú, hacer curso, ya yo no solamente voy y digo, oye, ¿cuánto vale esto? Chuta, los zapatos caros. No, mejor me compro 3 pares por ese precio, o qué sé yo, sino que es otra el conocimiento de ese valor que está ahí. Entonces, yo creo que por ahí va también, de entender al otro como un público, de entregarle también algo que va mucho más allá del objeto, y de mirarlo también como un concepto, como parte de la circulación cultural. Yo creo que eso ha sido bueno que han hecho otras áreas, y que uno podría mirar de cómo adoptarlo de los oficios. Un poco Oye, Oye, disculpa, sí. que me Jorge. acordé de una anécdota justo con lo que estaba contando Tania. Cuando estudié en la Universidad de Buenos Aires, mi profesora, Silvia Barreto, que es la jefa de cátedra de calzado en la UBA, le tocó trabajar junto con el gobierno haciendo unos pequeños talleres de capacitación de zapatos. Y estos pequeños talleres consistían en unas reuniones, como juntar solo con mujeres de una posición socioeconómica muy alta, a tomar el té y hacer zapatos. La finalidad que tenía era de que estas señoras nunca iban a poder lograr hacer el zapato por todas las exigencias técnicas que tenía. Entonces, cuando después
de que después de que ellas lograban hacer un zapato y que les quedara de muy mala manera, cuando iban a comprar a Palermo, por ejemplo, que es el barrio, como nuestro barrio Italia, nuestro barrio Las Tarres, cuando iban a Palermo a comprarse un par de zapatos y les decían, cuesta tanto, ellas decían, por supuesto, yo nunca en mi vida voy a poder hacer eso. Claro. Y eso no fue una política pública. Y eso partió desde Buenos Aires. Fue una política pública federal. Entonces, es súper interesante cómo un gesto tan pequeño puede hacer un cambio tan grande dentro de una persona. Sí, o sea, claramente lo conecto mucho con el tema de que el oficio se revalora en el relato, es súper relevante, y finalmente cómo también educamos a un consumidor, que deja de ser solamente un consumidor que transacciona y a uno que entienda el proceso. Me recuerda un poco a las autoproyectaciones de Enzo Mari, ¿cierto? Y sus manuales de cómo construir muebles para que el consumidor, el que le pedía diseñar algo, tuviera una sensibilidad respecto al proceso y en función de eso entender el rigor, entender la disciplina del oficio y ser mejor consumidor. Sí, súper interesante. Me gustaría llevarlo a propósito que estamos hablando como de la evolución del tema del oficio, de la artesanía, hablar de un tema que empieza a surgir a propósito de las nuevas tecnologías, ¿cierto? Que empieza a surgir como esta nueva artesanía, esta artesanía digital, cuando empiezan a surgir las impresoras 3D, cortadoras láser, CNC, router, etcétera, y el imprimir un objeto y armarlo empieza a ser una artesanía en sí mismo. Y empieza a cambiar la cara, empieza a abrir como otros nichos. Aige me compartía una noticia que hablaba justamente de eso, la voy a compartir, que pregunta si está el futuro de la moda en las manos de la artesanía digital. Sí, ¿Qué opinan tal vez, de ese fenómeno? Ángela ahí tal Cota. vez mientras que Rodrigo proyecta, tal vez puntualizar el hecho de que efectivamente existe este fenómeno de los Fab Labs que ustedes conocerán y sus derivados, que es una mezcla ahí de cosas que yo previamente diseño y luego imprimo en una máquina. ¿Cómo ven ese fenómeno de la digitalización del diseño, por así decirlo, o de la producción o de la manufactura versus modelos más tradicionales, como efectivamente puede ser el fabricar un zapato de autor? Tania, si quieres partir. Sí, mira, me estaba acordando porque hace varios años ya mi querida Tita, una profe de la Católica, la Tita Rodríguez, que bueno, siempre ha estado involucrada en los temas de artesanía y su tema siempre ha sido las definiciones, me comentaba esto, ¿qué va a pasar cuando todavía recién estaba apareciendo esto de las impresiones 3D y todo? ¿Qué va a pasar más que con la artesanía, con las definiciones y con los mismos artesanos, cuando ya en el fondo el objeto se puede hacer de una manera no manual? La verdad es que es difícil pensarlo. Yo creo que al final las cosas siempre van a coexistir. En mayor o menor medida hay siempre espacio para distintas expresiones. Lo que sí yo creo es que esto obliga primero a plantearse las definiciones y las desdibuja, y no por un tema de que las personas necesiten definirse, sino que lo hablábamos la otra vez con una ceramista, es que generalmente el Estado o las mismas galerías o las ferias te obligan a ti a definirte. Entonces, no sé, puede haber que haber espacios o cómo esto entra en una circulación, eh, cómo convive con cosas que a lo mejor se van a seguir haciendo manualmente, algunas cosas ya no va a tener sentido que se hagan así. Y lo otro también es volver a eso que también ha sido parte de la reflexión de estos últimos meses, que es sacar también el valor de la persona que conoce los oficios y que sabe los oficios solamente del objeto que hace. O sea, yo creo mucho en que la manera en que los artesanos miran la vida, resuelven problemas, se habla mucho de la creatividad, se habla mucho de la flexibilidad, de la manera de trabajar, cosas que se adaptan a las empresas. Bueno, la manera en que una persona que hace, por ejemplo, zapatos o hace cerámica o hace cualquier otra cosa, mira la vida, es la manera en que también debiese ser algo que para nosotros nos genera interés compartir. Entonces a lo mejor el decir, bueno,
Lo importante acá no está en cómo terminó haciendo el objeto finalmente, si lo hizo a mano o lo hizo la máquina. Va a ser cómo llegó a pensar ese objeto, cómo llegó a articular distintas miradas, cómo llegó ese objeto a resolver una necesidad que era importante resolver. Yo creo que eso un poco va a ir pasando. Creo que para allá se va a ir también apuntando y focalizando las reflexiones. Sí. En tu caso, Jorge, ¿cómo lo ves? Yo veo que yo siento que la máquina no es capaz de hacer lo mismo que hace el hombre. Entonces, partiendo desde esa premisa, siento que la artesanía tradicional, el oficio tradicional como lo conocemos, con esta neoartesanía o este neooficio, como decía Tania, pueden convivir de súper buena manera, porque los resultados de una impresión 3D, los resultados de trabajar con CNC son completamente distintos dentro del objeto al trabajar con un torno, con un martillo, con un cincel, etc. Entonces, cada una de las herramientas, tanto súper tecnológicas como súper manuales, siento que le dan un valor distinto al producto. Entonces, claro, existen zapatos que están impresos en 3D y esos zapatos que están impresos en 3D no les importa competir con los zapatos hechos manualmente y no buscan ser una réplica de esos zapatos hechos de manera tradicional, sino que buscan crear un nuevo lenguaje y ese nuevo lenguaje es el que les da otro tipo de valor. Entonces, cuando la máquina intenta reproducir lo que siempre se ha hecho a mano, es cuando se genera el gran conflicto. Y porque no lo va a poder hacer. Y el artesano que trabaja con herramientas manuales no va a poder lograr lo que se está haciendo con la máquina. Entonces, siento que los dos lenguajes pueden funcionar completamente bien y pueden mezclarse también sin ningún problema. Entonces, siento que por ahí va Oye, como y en está ese la cosa. sentido, tanto para ti, Jorge, como para Tania, ¿cómo ven, conectándolo con este tema, eh, esta discusión que existió producto de la pandemia, que nos dimos cuenta que no producíamos ni máscaras ni vacunas? En Antofagasta, entiendo, hay una planta de vacunas, o hubo una planta de vacunas que se cerró, y tampoco éramos productores de bienes de consumo físico. Y ahí nació o apareció, surgió la discusión en torno a la política de industrialización que alguna vez tuvo Chile muchos años atrás, mezclado con esto que acabamos de conversar de que el fabricar productos físicos ya no es tan sexy como fabricar un software que yo pueda vender, como lo hacen muchas startups tecnológicas que están tan de moda. ¿Cómo ven, tanto como de la política pública como del sector o barrio industrial o barrio productivo, como lo es el caso de los zapatos en Victoria, calle Victoria? ¿Cómo ven que se puede retomar la senda de la, comilla, industrialización en Chile, ya sea por ámbito, por clúster, por sector industrial, productivo, más allá de esta lógica de tal vez de somos competitivos o no? O recordarán ustedes o habrán visto por ahí los medios que, por ejemplo, esta fábrica de cremas Nivea cerró, y el argumento es que Chile es poco competitivo porque quedamos lejos de los centros de distribución productivos, la mano de obra es cara. ¿Cómo lo ven entonces esta lógica de volver a un Made in Chile productivo desde la lógica del producto físico? Tania, Bueno, si quieres partir tú. Sí, bueno, como bien dice, hace muchos años que nuestra matriz productiva cambió y todo lo que era industria local fue cerrando en todos los ámbitos, tanto de, no sé, por los vidrios, los textiles, un montón de cosas, nos dedicamos a solo importar. Que eso funciona hasta que pasa, por ejemplo, lo que pasó ahora. Yo siempre pienso que las cosas tienden como un punto medio y un equilibrio, o sea, no creo que volvamos ya de nuevo solamente a tener producción local, porque ya hay un hábito y hay cosas que, bueno, funcionan mejor estando fuera. Pero sí creo que la posibilidad de volver a estimular y a desarrollar la manufactura local pasa también
formato quizás más flexible, un formato productivo más flexible. O sea, pensar en estas grandes industrias o en estas grandes fábricas, ya yo creo que ningún formato funciona. Lo que uno ve son talleres más pequeños, son personas que trabajan de manera más independiente, y por eso uno empieza a mirar que quizás la economía creativa es una buena opción, pero no solo por la chapa o por el aviso que puedes tener en tu red social, es porque se necesita también un sistema de tributación, por ejemplo, que sea especial, y también se necesita mirar mucho lo que son las materias primas. O sea, el tema de las materias primas es fundamental en los oficios y en las artesanías, y no solamente estoy pensando en las canteras de barro, o en lo que se pueda sacar de la naturaleza. Todo lo que tiene que ver, y a lo mejor ahí Jorge también lo ha vivido con el tema de la producción de zapatos, o sea, y ahora estábamos conversando con ceramistas, por ejemplo, y hay un taller que se dedicó en el sur a hacer sus propias pastas y sus propios esmaltes, porque dependían totalmente de un distribuidor que trae las cosas de España. Entonces, son cosas tan absurdas que no solamente te amarran del punto de vista económico, sino que también creativo. Al final terminan haciendo todo lo mismo porque tienen los mismos colores, porque tienen las Los mismos mismas pastas y no proveedores. pueden hacer otras cosas. Entonces, ellos están incluso haciendo sus hornos. Entonces, es muy interesante porque tú dices, ah, vende tazas. No, pero además hace su pasta, hace su esmalte, hace sus hornos, y eso también se los vende y los distribuye a otros talleres. Ellos están en el sur, el Cerámica Tentén, que están en el sur, y entonces se produce también una independencia en ese sentido, que también es algo que hay que mirar. Y ahí es donde vas articulando estas pequeñas redes productivas, pero yo creo que es algo que tiene que mirarse, como te digo, desde la economía creativa, que no se está haciendo, porque no se meten en los oficios, porque es complicado. Uno ve las políticas del BID, por ejemplo, puro videojuego, y vamos con los videojuegos. Y alguna vez yo pregunté y dije, oye, pero América Latina es 70% de oficios, artesanías, y todos, ¿dónde están? No están en ni una parte. No, es que es muy complicado porque son todos muy informales. Pero la gente es informal no porque no quiera formalizarse, es porque el sistema de formalización está pensado en una estructura productiva que ya no existe. Entonces, tienes que adaptar y tienes que crearlo y hacerlo para hacerlo las más pequeñas, y no solamente para estas grandes ferias e industrias que ahora ya son edificios preciosos, pero que están desocupados. Entonces, creo que va por ahí. Como que la industrialización se resignifica, ¿o no? En esta nueva etapa se distribuye también. Empieza, Se es más flexibiliza, o pequeña, está sea, sí, distribuida. pues, tiene que adaptarse y flexibilizarse, y uno ve, y yo he visto gente joven que se está metiendo en eso, y es muy estimulante, porque cuando te dicen siempre los oficios están en extinción, y son, sí, algunas cosas sí, pero se ve mucha gente joven dedicándose a esto 100%, y quizás con menos años en el oficio que los que podría haber tenido antes un maestro que tenía que tener 20 años en un oficio. Son gente que tiene menos tiempo, pero que ha podido alcanzar muchas más cosas por lo que hablábamos, por las redes, por la posibilidad de acceder al conocimiento de manera más rápida, y porque se atreven y porque las rebuscan. Entonces, pero creo que este sistema formal como más no los acompaña, no nos acompaña. Está hecho para otra Bueno, estructura productiva. ahí hay un libro de un autor que es Hernando de Soto, que en el libro El Misterio del Capital habla un poco del 60% más de economía latinoamericana es informal, Claro. producto de esto mismo que contabas tú. Jorge, en tu caso, ¿cómo lo ves? Sí, mira, yo veo, por ejemplo, que claro, nuestro país no tiene políticas públicas manufactureras. Sus políticas públicas están más orientadas a los servicios y a la extracción de los materiales. Eso que contabas tú de Nivea, que decía que en verdad estaba muy difícil, la mano de obra en Chile era muy cara, entonces ellos no podían producir, y etcétera. Me parece que son como discursos un poco al aire que dan estas empresas para poder, de cierta manera, lavarse las manos y no asumir ninguna responsabilidad social, porque Alemania produce y la mano de obra alemana es mucho más cara que la mano de obra chilena, y siguen produciendo y siguen vendiendo y tienen industria. Entonces, si vemos eso, claramente, básicamente se lavan las manos para poder irse del país. Y también de lo que hablabas como de las startups,
siento que, lo que realmente andan buscando las startups, más allá de desarrollar una gran tecnología, es poder desarrollar una app, venderla a palo alto, ojalá lo más alto posible, y luego deshacerse y volver a generar otra app que se la podamos vender a Walmart, otra app que se la podamos vender a Apple, qué sé yo. Entonces, están buscando ellos esta cosa que es tan compleja cuando uno postula los fondos al Capital Abeja, al Semilla y todos estos fondos de Cercotec que buscan una escalabilidad que es casi imposible. Entonces, claro, estas empresas sí pueden lograrlas, todas estas startups pueden lograrla porque, claro, desarrollan una tecnología de una manera muy rápida, muy económica, y la pueden vender rápidamente y deshacerse de eso, y hasta ahí llegó el proyecto. Y el proyecto después quedó en manos internacionales, pero fue un proyecto financiado con platas del país. Entonces, es bien complejo cómo nuestro país enfrenta como este tema. Y algo que también me acordé, por ejemplo, nosotros estamos en el área textil, se está desarrollando una industria que es bien interesante, como una especie de oficio nuevo que es el sublimador, que es la persona que estampa con una maquinita de sublimación, un proceso bastante sencillo, porque lo que nos contaba de las gredas, de las arcillas, de todos estos implementos para poder hacer cerámica, de los ceramistas, pasa lo mismo, o acá van a Independencia y se encuentran con las mismas telas, y el que trae la gran novedad es novedad en abril, y ya en junio todos los demás distribuidores Todo lo tienen el tienen. mismo textil. Mm. Entonces, por ahí ha salido un súper buen oficio, que es el de la persona que hace el estampado por sublimación, porque necesita muy poquitos metros para poder estampar y puede hacer sus propios textiles con su propio sello. Entonces, también es interesante cómo eso va repercutiendo y va generando nuevas industrias o nuevos oficios que antes Sí. nosotros no conocíamos, o que la gente no los miraba y solamente se quedaban con los textiles que podían encontrar en un barrio en Chile como Independencia, o alguien que traía un par de telas de la India y que por ahí hacía una venta más personalizada. Entonces, igual es bien interesante eso, como ese fenómeno. Ojalá tuviéramos políticas públicas que nos apoyaran con la productividad, pero bueno, no existen. Pareciera un poco que necesitamos cambiar las reglas, porque cuando tú empiezas a hablar de aplicar la misma lógica de las startups en emprendimientos productivos, artesanales, qué sé yo, no se entiende, porque no se trata de hacer una pasada, como se hace en la bolsa, ¿cierto? Se Claro. trata del desarrollo de un oficio, de un saber, de comerciar con eso, de desarrollar el territorio, como decía Tania al inicio. Entonces, como que necesitamos diseñar nuevas reglas o nuevos modelos, como se está hablando hoy en día, finalmente. Y si en general todos son informales y actúan de una cierta forma, quizás necesitamos una nueva forma de trabajar con ellos. Se le usa el eufemismo del emprendimiento, ¿cierto? Hay muchos emprendimientos que son informales y de subsistencia. Pero si las cosas ya son así, ya vimos que en pandemia la informalidad creció un montón. Eh, Claramente tenemos que pensar las cosas de otra forma. Ya no existe tanto el empleo instalado de la empresa que te da trabajo. Bueno, la empresa que te da trabajo para toda la vida ya casi no existe. Habrán algunos casos muy puntuales, pero estamos en esta modernidad líquida. Claro, y también hay como, siento yo que también desde el del Estado como aparato, también hay muchos errores que hacen que la gente siga siendo informal. Entonces, cuando partió este boom de las ventas por Internet, apareció el Servicio de Impuesto Interno anunciando casi que iban a hacer una casa de brujas con la gente que estaba invadiendo impuestos por vender una mascarilla. Mm. Entonces, aparece el Estado como un órgano que no cumple las reglas de manera igualitaria o equitativa, y le perdonan millones de dólares a otras personas, pero a los artesanos que están recién partiendo van, les cierran por no dar una boleta. Entonces, lo único que logran es fomentar más esta manera ilegal de trabajar, porque en verdad no es sostenible si seguimos las mismas reglas que nos está imponiendo el aparato gubernamental. Don Rodrigo, nos acercamos al cierre. Bien, bien.
Bueno, creo que sacamos varias cosas limpio de este temazo. O sea, claramente un temazo. Eh, bueno, con Tania nos conocimos hace poquito, con Jorge llevamos algunos años, que se viene hablando del tema. Antiguamente siempre se hablaba de artesanía, o sea, el tema de la artesanía y el diseño y la convergencia es algo súper antiguo, desde el art and craft o quizás más. Eh, pero hoy en día como que las condiciones nos permiten pensar en el futuro y creo que es interesante hablar de futuro sobre esto. Lo industrial, la manufactura, la artesanía no es algo del siglo XX, algo más actual que nunca, más contemporáneo que nunca y probablemente en esos modelos más híbridos es donde vamos a ver convergencia y también innovaciones, ¿cierto? Y a Ángel le encanta mostrar un libro que sea Atingente. atingente. También Bueno, traje uno. ¿qué más atingente que este? Este fue un regalo del amigo Rodrigo. Diseño y oficios, que fue un proyecto FIC del 2015 del gobierno regional metropolitano, para que lo puedan revisar por ahí y si no, tal vez podemos, no sé si habrá una copia digital de esto. Sí, sí, en el ¿Sí? sitio Yo web. tengo la mía autografiada Tal vez pueda, si es que hay Por todas las algún, señoras, ¿o por no? todas las señoras. Sí, por todas las señoras. tal vez algún interesado que vea el podcast nos puede escribir y tal vez le puede hacer llegar la versión digital. Y quiero leer la cita de Oscar Wilde, que hay al final, al cierre, que es muy atingente, que es el arte y el artesano. Dice, el nuestro ha sido el primer movimiento que ha aunado a artesanos y artistas, pues recordad que separando el uno del otro, arruinaréis a ambos. A uno le robáis todo motivo espiritual y todo el deleite imaginativo, al otro aisláis de la verdadera perfección técnica. Creo, y soy un amante de la época de los 70, donde, sobre todo en la costa Pacífico en Estados Unidos, esta mezcla de ingenieros con artistas que produjo el fenómeno del surgimiento de muchas empresas tecnológicas. Que había un documento, un libro, un catálogo que se llama Whole Earth Catalog, que era una especie como de Biblia de esa época, donde mezclaban arte con tecnología. Y creo que para que un país como Chile pueda complejizar su matriz productiva, como a veces se suele decir en estas discusiones de política pública, debe haber, si queremos innovación, mezcla de innovación con personas que vengan de otros rubros, del sector y del mundo artístico, cultural, que se mezcle con gente que está metida en tecnología, en ciencia, porque esa mezcla social, producto de la individualización de nuestra sociedad, se da poco o nada, y están los unos por un lado y los otros por otro lado. Creo que es importante dejarlo como mensaje de este podcast, que un poquito lo que busca es contribuir a la política pública en esta línea de cómo vuelve la producción, la manufactura distribuida a los barrios, a los sectores donde en general la innovación es una palabra de moda que aparece en un diario, pero la verdad es que yo no la vivo para nada porque no tiene nada que ver con mi realidad. No sé si hay palabras al cierre de los invitados, obviamente. Antes de la palabra cierre, quiero hacer un acto de honestidad porque no sabía si Ángel iba a encontrar un libro y yo traje un libro. Quiero mostrarle este libro. Ay, ese El sí artesano lo de tengo. Richard Sennett. Que de alguna forma Sennett, este sociólogo, hace un análisis de la práctica del artesano, de la artesanía, como esta habilidad de hacer bien las cosas, ¿ya? Y cómo eso se puede entender como una filosofía de trabajo, una filosofía de vida, sobre todo en este mundo que estamos viviendo donde la vida y el trabajo como que se separara, ¿cierto? La vida ocurre de viernes, el sábado y domingo y en la semana hay el trabajo, cuando probablemente, y eso planteamiento de Sennett, muchos de los problemas que tenemos en este capitalismo postindustrial, postmoderno, viene de entender una filosofía del trabajo bien hecho, ¿ya? Evitar esas pasadas, ¿cierto? Entendiendo esa ética detrás de ello, y cómo eso también se puede traspasar a otra disciplina, a otro oficio, y cómo encontramos el oficio en distintas ámbitos del trabajo. Así que esa es mi recomendación, un librazo para los que puedan
recorrerlo. Ahora sí, no sé si quieren hacer algunas palabras al cierre. No, y darle las gracias por el espacio, por la conversación. Coincido contigo que cada vez hay que sumar más mirada a los oficios y ojalá que no sean de los oficios, porque ayuda a cambiar la perspectiva. Y creo que, bueno, todo esto que ha pasado este año también nos ha empujado no solamente a funcionar de otra manera, sino que a mirar las cosas de otra forma y hay que tomarlo como una gran oportunidad. No podemos seguir igual a como estábamos antes, tenemos que seguir mejor. Así que mil gracias por la invitación, un gusto haberte conocido, Jorge Ángel. Gracias a ti, Tania. Bueno, yo también agradecerlos. Estuvo súper interesante la conversación. Siempre es bueno tener estas conversaciones. Y es que, nada, muchas gracias. Claro, hay que ver los oficios, como dicen, desde distintos ámbitos y ojalá desde los ámbitos más duros que nunca se acercaron a ellos, porque tal vez ellos son los que más tienen que aportar con una mirada mucho más fresca hacia el oficio. Qué ganas de tener un ingeniero civil mirando un poco qué pasa. Funcionaría mucho mejor las cosas, creo yo. Pero bueno, ojalá que en algún momento ocurra. Muchas gracias, Jorge. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos por la conversa, la reflexión. Y ya nos estaremos viendo en una nueva versión. Buenas tardes a todos. Gracias, Tania, gracias, Jorge.